Vamos a partir por los fundamentos en SQL, iniciando por entender que SQL se entiende como un lenguaje de consulta estructurada, por su sigla en inglés. Y es un lenguaje de dominio específico que se utiliza en programación, en diseño, para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Fue creado allá por el año 74 por Donald Chamberlain y actualmente es propiedad de IBM. Y hoy día se utiliza, la verdad, que en bastantes plataformas y sistemas gestores de base de datos. Actualmente nosotros hemos migrado en muchas versiones. El primer lanzamiento fue allá en el año 86 de manera oficial. ¿Ya? Hoy día se han implementado muchos estándares incluso. Y básicamente SQL es el lenguaje de programación aplicado a la base de datos más utilizado de todos. Vamos a ver algunos ejemplos básicos. Acá tengo mi base de datos relacional, tengo mi tabla carrera y estudiante. Si nosotros nos vamos a diseño de consulta, vamos a ver y ponemos SQL, tenemos nuestra consola para trabajar con SQL. ¿Ya? En paralelo tengo mi tabla con algunos pares de datos para poder vincular y ver cómo se trabaja esta relación, ¿ya? Con cada componente. Entonces, la idea de la consulta SQL es que podamos crear base de datos, podamos poblar base de datos y podamos mostrar base de datos, eliminar y otras acciones más. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una consulta básica, que podríamos decir select asterisco, el asterisco implica que vamos a consultar todo lo que hay en la tabla estudiante. Eso es lo que estamos diciendo con select asterisco from estudiante. Ok, entonces si tenemos esta consulta y nos vamos a ejecutar, ahí tenemos el resultado. Básicamente nos devolvió todo porque nosotros pedimos todo. ¿Ya? Después, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer un poco más específico y dijéramos select estudiante punto nombre, que estamos diciendo que vamos a devolver solamente el campo nombre de la tabla estudiante. Ejecutamos y ahí está. Luego, si quisiéramos también agregar la edad, le agregamos una coma, decimos estudiante punto edad. Ok, entonces básicamente esa es la lógica. El select se aplica a la tabla. Si queremos una columna, si queremos una tabla en común, en específico, debemos decirlo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros decimos select nombre y ponemos coma estudiante y simplemente omitimos estudiante? Lo ejecutamos, el resultado va a ser en este caso el mismo. Ya. Porque en este caso estamos diciendo cuál es la tabla que estamos trabajando. Entonces, cuando nosotros decimos, trabajamos con una modalidad de estudiante, punto nombre, por ejemplo, estamos siendo más específicos en caso que estemos trabajando con más de una tabla. Entonces, ahora quisiéramos nosotros ser un poco más específicos aún y podemos agregar el where. Que acá nosotros vamos a aplicar una suerte de filtro. Por ejemplo, quisiéramos decir, estamos en estudiante, queremos 20, decimos 20. Perdón, ponemos ahí. Edad estudiante, sí, está correcto.
y ahí nos retorna quien tiene 20 años. ¿Ya? Vamos a volver a revisar quién efectivamente tiene 20 años, es decir, Andrés. Lo mismo si nosotros quisiéramos ahora trabajar con el nombre. Vamos a decir Pedro, por ejemplo. Tenemos Pedro, sí. Fíjense que ahora sí usamos las comillas, dependiendo del tipo de dato, y ahí nos retorna Pedro. ¿Ya? Entonces ahí estamos haciendo una consulta mucho más específica. Y para diversos tipos de datos podríamos hacerlo filtrar de esa manera. Ahora, si nosotros quisiéramos ser aún más específicos y quisiéramos mezclar, si se fijan, nosotros tenemos dos tablas. Entonces quisiéramos hacer una consulta que cruce dos tablas, obviamente que están relacionadas. En este caso nosotros podríamos decir, vamos a hacerlo tal como está y vamos a ir corrigiendo algunas cositas. Por ejemplo, queremos nombre carrera. ¿Ya? Y luego vamos a decir de la tabla estudiante y de la tabla carrera. ¿Ya? Y vamos a decir acá que queremos que, por ejemplo, un nombre carrera nos devuelva a lo que son de industrial. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que queremos el atributo, el campo nombre, edad y nombre carrera de la tabla estudiante y de carrera, y que nos filtre por industrial. Lo ejecutamos y ahí nos dice, nos devuelve todo por industrial. ¿Qué pasó acá? Si se fijan, Pedro, Lidia, lo vemos ahí. Tenemos algunos elementos que no pertenecen a industrial. Ya, entonces acá tenemos que faltó lo dejamos ahí y tenemos el registro número 5 que vamos a agregar. Ya. Y aquí le vamos a poner otro dato y aquí le vamos a agregar un 5. Entonces, si nosotros revisamos, la ejecutamos, fíjense lo que nos sucede. Nos dice que todo pertenecen a industrial. ¿Ya? Claramente eso no es así. Claramente algo no anda bien ahí. Entonces, vamos a corregir y darnos cuenta por qué esto funciona como funciona. Vamos a decir que el nombre pertenece a estudiante, a la tabla estudiante, edad pertenece a la tabla estudiante y nombre carrera pertenece a carrera. Ya, vamos a decir de estudiante y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir donde en carrera punto id carrera es igual a estudiante, o sea la otra tabla, punto id carrera. ¿Ya? Y vamos a decir acá con el AND, vamos a agregar una segunda condición que va a ser nuestro filtro que es de carrera, punto nombre carrera es igual a industrial. ¿Ok? Y ahí sí, ya nos devuelve lo que nosotros queríamos, que quien pertenece a industrial, en este caso, es el 1 y el 2, ¿ya? Si se fijan, es Andrés y es Pedro. Entonces, vuelvo atrás y explico. ¿Qué hicimos? Invocamos, seleccionamos el atributo nombre, que pertenece a la tabla estudiante, el campo edad, que pertenece a estudiante, y el campo nombre carrera, que pertenece a la otra tabla, que es carrera. Y seleccionamos las dos tablas que vamos a trabajar, y filtramos, dijimos, donde el ID de carrera sea igual al ID que está en estudiante, o sea, la clave primaria, que acá pasa a ser la clave foránea,
O dicho de otra manera, la clave que genera la relación, cuando se cumpla que sean iguales, vamos además a filtrar por nombre de carrera de industrial. O sea, estamos diciendo que cuando la lógica se cumpla de que la ID de acá sea igual al de acá, significa que es el mismo registro, por lo tanto hay una relación. Y además filtramos por el nombre de carrera de industrial. Si se fijan, es bastante sencillo trabajar con SQL, así que les invito a que puedan probar con estas sentencias para ir gestionándolo. Si quieren guardar las consultas por separado, obviamente la pueden hacer, y aquí van a guardar la consulta. Ya ojo que ustedes no están modificando lo que está acá hasta ahora, ¿no? Así que lo pueden guardar aparte, y cada consulta la pueden guardar en una pestaña distinta para que puedan estudiar y trabajando. Así que eso por ahora.